El pensador francés Blaise Pascal, en el siglo XVII, definió con un pensamiento maravilloso al hombre. El corazón tiene razones que la razón no entiende. El hombre, por tanto, es corazón y pensamiento, inteligencia y afectividad. Nos preguntamos, ¿pero cómo poner en orden, cómo compaginar estos dos rasgos en una persona cuando realmente, aparentemente, son tan distintos? ¿Cómo ir al unísono? Nosotros proponemos algunas cuestiones: la meditación, la concentración, una nueva forma de vida, una filosofía de vida nueva. Yo diría alguna técnica. La técnica como mindfulness. Huellas de nuestro tiempo va a presentar hoy este tema. Mindfulness como para el bienestar de la persona. Mindfulness para el bienestar de la persona es el título que les ponemos hoy en el programa Huellas de nuestro tiempo. Mindfulness es un término que significa meditación, concentración, localización de la atención en ese momento presente de nuestra vida que estamos buscando algo, no sabemos qué, y les proponemos esta técnica, la técnica de mindfulness. Con ella, el adulto puede localizar algún problema que puede originar un estrés en su vida, rompe el equilibrio de su persona, pero también con mindfulness podemos, diríamos casi, concentrar a un grupo de alumnos que normalmente están muy movidos en un aula. Cae, como estamos viendo, con gran furor entre los adultos, pero también con una gran utilidad entre los pequeños. Tenemos, por tanto, esta aspiración hoy. ¿Cómo nos podemos concentrar para que nuestra atención esté regulada y también para que lleguemos a lo más noble que puede tener el pensamiento y la búsqueda del hombre, la concentración? En el estudio, como siempre, hay un especialista. Hoy tenemos a doña Carolina Pérez Lancho, licenciada en Ciencias Biológicas, es doctorado en Psicobiología y especialista en esta técnica, en mindfulness. Ella tiene certificado y además, como experta que es, ha seguido diversos cursos, programas incluso avanzados de mindfulness por la Universidad de Massachusetts, ha hecho un curso de profundización en la Universidad Complutense y también ha tenido, no solamente como experta, sino también como alumna en la Universidad de Zaragoza y también siguiendo el curso en Sao Paulo, de experta en mindfulness. Con este bagaje la podemos preguntar a doña Carolina en nuestro programa, que ya tuvimos la suerte de tenerla en otro momento, con una introducción al programa de hoy. El programa de hoy le vamos a llevar entre la teoría y la práctica, para que ella nos dé no solamente su opinión, sino también sus vivencias, que son muchas, porque cuando yo converso y he conversado con ella, me ha ido dirigiendo mi mente sin querer. No es que les vaya a dirigir a ustedes, pero sí por lo menos les va a proporcionar los mecanismos técnicos, científicos,
porque este es un programa científico para que ustedes puedan concentrarse, dirigir su atención a su vida de hoy, de ahora, de este momento. Es así como hay que plantearlo, Carolina. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar aquí, lo sabes. Y sobre todo es un placer compartir mindfulness con vosotros. Son casi ya 5 años de formación y ¿cómo te diría yo qué es mindfulness? Fíjate, la psicología lo ha tratado de explicar, todos los eruditos lo han tratado de explicar, su fundador. Yo me quiero quedar con las palabras de posiblemente de John Kabat-Zinn, cuando en el año 1979, en la clínica de la Universidad de Massachusetts, con una serie de pacientes en los que sí que había habido esa mejoría esperada física de sus posibles dolencias, había algo que él encontraba que les hacía aún sentirse mal. No sabía que iba a ser pionero de algo que yo creo que es maravilloso, porque al final mindfulness es una forma de vida, porque te autodescubre. Y a mí me maravilla y por eso me fascina tanto hablar de ello. ¿Cómo podríamos definir mindfulness? Mindfulness es tomar conciencia del momento presente y con aceptación. Fijaos todos que se tienen que dar los 3 elementos para vivir mindfulness. Es decir, yo recuerdo en mis primeras experiencias cuando yo era alumna, que yo decía, qué poco disfruto las vacaciones, porque yo llegaba a mi primer día de vacaciones y contaba los días que me quedaban, con lo cual me perdía lo maravilloso del mar, o lo maravilloso de esa iglesia que estaba viendo, o lo maravilloso de compartir con mis hijos pequeños. Porque siempre estaba pensando en que quedaba poco o en lo que faltaba, pero no vivía ese momento con total plenitud. Y digo que se tienen que dar los 3 elementos, tomar conciencia del momento presente y con aceptación, porque yo puedo tomar conciencia del momento presente, pero si estoy en el dentista estoy deseando que se acabe ese momento presente. Sí. Claro que estoy tomando conciencia, claro. Y claro, pero no lo estoy aceptando. Estoy absolutamente deseando que acabe. Y también puedo tomar conciencia con aceptación, pero de un momento pasado que fue muy feliz. Yo puedo tomar conciencia de un momento pasado, que es por ejemplo cuando mi padre vivía, pero evidentemente no es mi presente. Y eso me puede dañar. Entonces, y fíjate la palabra aceptación sin juicio, qué difícil, si nos pasamos la vida juzgándonos. Y quiero que entendamos la aceptación en su término grandioso que lo es. La aceptación no es pasividad, no es resignación. Resignarme es que alguien me diga, perdonad que, por esta expresión, que de repente nos digan, tú o alguien muy cercano tiene una enfermedad y yo diga, bueno, esto tendrá que ser así. No, eso es resignarme. Aceptar es poner todos los mecanismos y todos los medios para hacerlo posible, para vivirlo de la mejor manera que yo pueda vivirlo. Carolina, puede ser aceptarse, es admitir que uno es tan uno, tan original y tan propio, y que no tiene por qué menoscabarse respecto a otra persona. Y que es si decir, hay algo que creerse que uno es. Por ¿no supuesto, sí, y además, pero también nos sirve para vivir todas las situaciones que la vida nos plantea. Y esas situaciones podemos vivirla como yo he dicho, nos resignamos, nos confrontamos ante ellas, una confrontación radical, o las aceptamos. Y las aceptamos una de las maravillosas enseñanzas de mindfulness es la aceptación radical. Es decir, esto es así, porque tiene que ser así. Y tú trabajas hasta donde puedes, pero lo que ya no se puede, trabajamos la aceptación. El mindfulness lleva un autodescubrimiento interior maravilloso que te da el tiempo. Y tú como experta que eres, no solamente en eso, yo te presentaba como doctora en psicobiología. Debe ser muy apasionante hacer este tipo de estudios porque tú conjugas la psique con el cuerpo, el estudio científico psicológico con el estudio científico biológico.
Es decir, estamos ante una técnica con tratamiento científico. Sí, 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 sí. O sea, vamos a ver, fíjate, a mí me da mucho miedo el intrusismo y eso lo hemos hablado, y me da mucho miedo que cualquiera se pueda poner a hablar de qué significa o qué no. Es un conjunto de técnicas formales y informales, algunas las vamos a practicar, alguna pequeñita, alguna pauta para momentos de alto estrés o incluso de ira. Me apetece mucho darosla y que veáis la fortaleza de nuestra mente cuando trabaja para nuestro bien. La importancia de que todo lo que yo voy a intentar contaros es absolutamente basado en resultados científicos de muchos años. Fíjate que cuando empieza Jon Kabat-Zinn, que fue el primero que visitará España este junio de este año que ya estamos, 2018, él ve que hay cambios, pero esos cambios los veía comportamentales. ¿Por qué? Porque aún no teníamos las herramientas necesarias, como resonancia magnética nuclear, como neuroimagen, etcétera, para poder comprobar si efectivamente había cambios de los que posteriormente hablaremos. Yo empecé de una forma muy escéptica en mindfulness. Yo empecé mi primer curso de MBSR con Guillermo Miro de la Universidad de Massachusetts, que se había formado además también con Sara Lazar de la Universidad de Harvard. Ese fue mi primer certificado. Y yo veía, yo como bióloga, necesitaba que aquello me lo explicasen científicamente. Y yo recuerdo que el año pasado, cuando di fue el primer curso donde había los datos neurobiológicos ya reales, aparte que hay muchos más que vamos a ver, la cara de sorpresa de todos aquellos profesores, biólogos, había médicos y demás, decían, pero es cierto, claro, estamos hablando de un conjunto de técnicas avaladas científicamente por premios Nobel, Universidad de Harvard, distintos profesionales, médicos, psicólogos, biólogos, químicos, que han comprobado su eficacia y sus cambios. Tampoco quiero que penséis que esto es una panacea para curarnos de todo, porque ahora tecleáis en Google mindfulness en cualquier otro buscador y además ahora todo el mundo habla de mindfulness. He traído una foto que tenemos ahí, sí. Noticias en El País, en The Times, en muchísimas publicaciones, he querido que lo vierais, habla de mindfulness, pero que aquello que leáis, que aquello que lean los oyentes tenga el riguroso control científico, porque lo tiene, porque es un conjunto de técnicas, de formas, de planteamientos que por supuesto requiere un entrenamiento diario. Yo siempre digo, si me extiendo me cortas, que ya me conoces, cuando algo me apasiona, yo siempre digo que... Yo prefiero que lo expliques tú, que eres imaginaos que nos dicen... la especialista. Tienes que hacer deporte. Bien. Nosotros no podemos de repente, un día, hacer 2 horas de deporte y al día siguiente no hacer nada. ¿Qué hacen nuestros músculos? Hay una rotura, hay unos cristales de ácido, micro roturas musculares y unos cristales de ácido láctico que nos pegan, ¡paf!, y tenemos agujetas. Pues imaginar, hay una foto maravillosa que no he traído, que es nuestro cerebro haciendo pesas, ¿no? Imaginad que le sometemos a una maratón de 8 horas un día meditando, nuestro cerebro que diría, perdona, 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 por aquí no vamos bien. Todo necesita un tiempo, pero si alguien se involucra y se mete en este apasionante mundo, verá que tú, solo tú, decides, ahora quiero una meditación formal y una no informal, que veremos en qué consiste. Ya lo veremos. Meditar quiere decir interiorizar. Luego te haré una pregunta, ¿vale? Porque siempre cuando estamos en el estudio a mí me surgen, escuchando a los invitados, que son los especialistas en el tema, pero a mí siempre me provocan en mi pensamiento. Pero luego te haré una pregunta, la voy a dejar ahí, no ¿vale? Te digo la cuestión. Vale, perfecto. La cuestión referente a lo que acabas de decir. Pero hablas de mente. Y cuando nosotros hablamos de la mente, yo estudié un poquito también en la facultad acerca de esto. Es como si fuéramos, deme usted un poco de mente, deme un objeto. Y hablamos así tan alegremente. Es una abstracción, claro, sí. Pero está basada
Y aquí es donde está, para mí, la incógnita mayor que tiene la persona, el cerebro. Es la incógnita mayor. Porque tú hablas de meditación. Y también te digo, Carolina, dame un poco de meditación. Te quedas perpleja ante mi petición, pero es porque yo estoy suponiendo que eso que tenemos tan noble, que es el cerebro, pues que actúa así muy alegremente, sin embargo muy complejo. Muchísimo, muy complejo. Muy complejo. ¿Qué podemos decir, aunque sea a grandes rasgos, qué es el cerebro? Posiblemente tengamos dos órganos absolutamente vitales, pero es que todos son vitales, pero nuestro cerebro y nuestro corazón parece que están conexionados. Hay una frase maravillosa que dice, oye, vámonos a charlar un rato los dos, cerebro y corazón, y pongámonos de acuerdo, ¿no? Fíjate, ahí esta foto a mí me apasiona enormemente porque está hecho con fotos, con las manos de varias personas unidas formando nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un órgano que forma parte de nuestro sistema nervioso, muy complejo, donde hay principalmente dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, encargados de cuestiones totalmente diferentes. Nuestro lóbulo derecho es el lóbulo encargado o el que está más desarrollado para las artes, para la pintura, para la música, para todo lo que tiene que ver con el disfrute posiblemente, mientras que en nuestro cerebro izquierdo es el analítico, el matemático, el que intenta razonar. Y digo intenta razonar porque no todos razonamos como debemos en los momentos adecuados. ¿Bien? Pero además tenemos una estructura interna que es nuestra amígdala. Y nuestra amígdala está muy desarrollada. Cuando yo explico el cerebro y me preguntan, pero ¿es que hemos nacido para ser felices? Digo, no. Y siento ser así de drástica como bióloga, tengo que decir que no. Hay biólogos que dicen que nuestro cerebro es un cerebro triuno, que hay un cerebro reptiliano antiquísimo que está preparado para defenderse ante la amenaza de aquellos primitivos, ¿no?, que ante cualquier ataque tenían que defenderse. Yo voy a dejar una pregunta en el aire. Claro, yo se tenía que defender de muchísimas amenazas. ¿Ahora ya no están esas amenazas? Porque nuestra amígdala, que es la que se encarga, es la que está siempre alerta, la tenemos muy desarrollada en ese cerebro antiquísimo que es un cerebro reptiliano. Después aparecería otro cerebro, bueno, algunos llaman paleomamífero, bueno, donde ya sería de los mamíferos, por así decir, donde fíjate que solamente las crías de mamífero necesitan que la madre les acompañe durante un periodo de vida, mayor o menor, dependiendo de la especie. Y después aparecería como aquel cerebro mamífero que desarrolla una parte, que es nuestra corteza prefrontal, que hablaremos de ella porque a mí me fascina como bióloga y por todo lo que desarrolla. Y hay un momento de ese desarrollo, de ese cerebro, que solo se ocupaba de esas tres funciones básicas, que era nacer, ahí estamos, comer, reproducirse y sobrevivir, comer, reproducirse y sobrevivir, que de repente se pregunta sobre la muerte, sobre la conciencia y sobre la espiritualidad. Carolina, a mí me estás llevando de la mano por el cerebro y me dices, la amígdala está en un lugar muy profundo en el cerebro. Sí, muy profundo, entre los dos lóbulos. Es una de las zonas más antiguas del hombre. Es una de las zonas que está más preparada para la ira. Bien. Es que te hago la cuestión, sí. Yo siempre preguntando, porque también me interesa, yo pienso inteligencia y afectividad, pensamiento, la mente, la razón, pero también el corazón. El corazón es un símbolo. No es que el corazón sienta, ni piense,
ni tenga un sentimiento, pero somos sentimentales. ¿Y el hombre empezó siendo muy sentimental? No. No. No, el hombre tenía que defenderse de las amenazas. Como ya teníamos desarrollado parte de la corteza prefrontal, que ahora, ahora os contaré más adelante si podemos una práctica con los chicos que es maravillosa, sobre todo con el alumnado, estaba preparado y sigue preparado para defendernos de esas amenazas. Por eso reaccionamos de una forma tan brutal y tan burda, tanto ante un clasón fuera de tiempo, según nuestra perspectiva, Sí. como ante un comentario de una persona. Porque nuestra amígdala sigue preparada para defendernos de las agresiones, pero nuestro cerebro no diferencia una agresión física de una verbal, solo diferencia que hay una agresión. Y nuestra amígdala trabaja sus 6 emociones primarias. Pero no hay una conexión Sí, entre ellos. claro. Me comentabas que hay muchas. Sí, hay muchísimas conexiones, pero quien la regula perfectamente es nuestra corteza prefrontal. Y esa se va desarrollando con la edad. De pequeños apenas tenemos, se va desarrollando y hay un mayor desarrollo, un desarrollo más temprano en las niñas que en los niños y se puede ir desarrollando hasta los 20, 22 años, pero después la podemos ir perdiendo. Lo que bueno es que Mindfulness nos hace que no perdamos parte de esas neuronas. Antes hablábamos de mente. ¿Cómo podemos...? Claro, lo que pido es muy difícil porque siempre pienso cómo didácticamente podemos transmitir este concepto tan abstracto. ¿Cómo funciona nuestra mente? Mira, te voy a poner 2 ejemplos y ahora casi que voy a intentar que lo visualicéis. En Mindfulness decimos que es como amaestrar, trabajar con nuestra mente a un mono loco. Imaginaos un árbol lleno de ramas, enorme, muy prieto, muy cargado de ramas, de hojas, y cada una de esas ramas en nuestros pensamientos. ¿Nuestra mente qué hace? El mono loco. Se cuelga de uno a otro, hasta 60.000 al día. Eso no hay quien lo pare. ¿Sabes cómo llamaba Santa Teresa de Jesús a nuestra mente? La loca de la casa. Es decir, es la que siempre está saltando. Muy atractiva. La loca de la casa. Yo lo descubrí en noviembre pasado escuchando a Antonio Mas, que es un erudito en Santa Teresa de Jesús, un sacerdote maravilloso que nos dio una charla magnífica entre mindfulness y cristianismo. Bien, ¿tú cómo amaestrarías a un mono loco? ¿A ese mono loco tú lo podrías atar durante horas? ¿Qué haría tu mente? Se va a revolver, va a parar, o sea, va a saltar. Sí. Nuestra mente solo quiere jugar y divagar. Nuestra mente quiere ir de pensamiento en pensamiento. ¿Qué es eso de que tenga atención plena en este momento? ¿Tú de qué vas? Mirad. No sé si la cámara lo puede ver. Esta es nuestra mente. Está todo el tiempo dando vueltas. Fijaos la serie de cosas, de todos los colores, de todas las formas. Y en cuanto yo quiero pararla, ella vuelve. Es decir, fijaos. El frasco es la mente. Bueno, piensa que el frasco sería nuestro contenedor de mente, nuestro cerebro, ¿vale? Y dentro tendríamos un líquido, vamos a imaginar, ¿vale? Pero que está lleno de cosas. Fijaos nuestro llenado de cosas. A ver si se puede ver bien. A ver si lo podéis ver. Nuestro llenado de cosas, todo eso que veis con muchos colores es en lo que me he equivocado esta mañana, en lo que me he equivocado con los alumnos, en lo que me he equivocado con los pacientes, en lo que tenía que haber dicho a la vecina, en el claxon que no he tocado, en que porque hace 2 años compré tal cosa que me equivoqué, en el abrigo que no me tenía que haber comprado en las rebajas porque he gastado dinero. Y además me hace daño el zapato, y además hoy tengo que ir a no sé dónde. Pero es que ahora tenemos a don Google, porque todo lo que me digan lo tengo que buscar inmediatamente. Ay, que no se me olvide que estoy en un concierto, pero tengo que colgar mi foto en Instagram y en Telegram. Ay, y me ha dicho, no he mandado el correo. ¿Qué hace nuestra mente? Poneos a hacer deporte rápido. ¿Qué hacéis? Hiperventiláis. ¿Qué hace nuestra mente? No puede más. Para. Tranquilízala. ¿Qué hacen todos los problemas? ¿Qué hacen los pensamientos? Te paran. ¿Y cómo se vuelve nuestra mente? Se relaja. Se relaja y está en calma y empieza a verse transparente. Mindfulness, a través de
la meditación y otras muchas más técnicas, la meditación es solo una de las técnicas, hace que tengamos puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje dan claridad a nuestra mente. Y cuando damos claridad a nuestra mente, podemos vivir el momento presente, podemos ser en toda su magnitud y de grandeza para poder luego estar. Pero para eso hay que enseñar a la mente a que esté en calma, porque si no estará agitada como un mono loco, de pensamiento en pensamiento, 60.000 al día. Pero además, nuestra mente funciona en piloto automático. A mí me encantaría que todos nosotros y también en nuestra casa pensásemos por un momento cuántas veces se nos olvida si hemos hecho algo o volvemos para comprobar. Carolina, ¿te parece que después del descanso continuemos con el piloto automático? Sí, sería fantástico y magnífico. Porque ya hemos dejado a la mente de momento está un poco descansando. Tranquila. Vamos a que descanse vamos a y seguimos con piloto automático. Y amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, Mindfulness para el bienestar de tu persona. Un descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos con un piloto automático puesto. El piloto que tiene nuestra mente en la técnica del mindfulness, empeñados en concentrarnos, empeñados en meditar. Hemos invitado a doña Carolina Pérez Lancho, que nos está poniendo el piloto automático, pero nos ha explicado antes cómo funcionaba la mente. Desde un cúmulo de actividades hemos conseguido la paz y estamos en el piloto automático ahora de la mente. Pues vamos a seguir con el piloto. ¿Le mantenemos el piloto, Carolina? ¿Dejamos el piloto automático? Pues como queráis. Yo creo que, fíjate, a mí me apetece o me gustaría que pensarais un poco, no sé si a los demás no les ha ocurrido, ir por hacer un viaje y no darte cuenta de cuántas rotondas has pasado mientras conducías. O estar en el trabajo y pensar cuándo llegaré a casa para descansar. Y nos metemos a descansar y planificamos el día siguiente. Y al final nos perdemos lo maravilloso de cada día. O lo noto maravilloso, pero Mindfulness nos va a ayudar a gestionarlo. Nos va a proporcionar las herramientas necesarias para que ante las dificultades podamos salir más airosos. Eso no significa que estemos siempre mindfulness. A veces tendremos sentimientos de ira, pero no seremos personas hirientes. ¿Me explico? Es decir, lo maravilloso de mindfulness es que puedo decir, estoy empezando a tener sentimientos de ira o estoy empezando a tener sentimientos de baja autoestima, pero no me digo a mí mismo, soy un inútil, soy malo, no. Podemos aprender a manejar ese mono loco, a esa loca de la casa, pero todo requiere esfuerzo. Lo que ocurre es que ese esfuerzo se hace tan absolutamente placentero cuando no solo tú, sino las personas que están a tu alrededor ven que hay cambios. Porque yo estoy hablando no solo de los cambios que aprecian los demás en nosotros, sino que la ciencia nos ha demostrado que hay cambios estructurales y cambios en un montón de nuestro... hablamos de grandes beneficios con Mindfulness. Muchísimos. Aunque teníamos puesto el piloto automático, ahora iba relajado. Sí. Ahora en una situación de control. Exacto. Mindfulness está controlando nuestra mente, nuestro cerebro, en definitiva nuestra persona, porque somos según nos controlamos. Podríamos definir de tantas formas al hombre
Yo es que soy un enamorado del concepto persona-hombre. Soy enamorado incluso científicamente y estudiosamente. Pero cuando hablo también con el concepto persona, cuando hablo yo con mi concepto persona, yo también me encuentro que el piloto no va automático. Y no va automático porque no tengo ninguna técnica de control. Luego no tengo ningún beneficio. Bueno, pues aunque tenga ese estudio, pero con mindfulness se tienen muchos beneficios para la persona. Sí. He traído una serie de imágenes, todas, es decir, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo intento ser muy rigurosa en esto y en cada una de las fotos, y ahora nos las van a poner, están los estudios en los que se están basando. Muchas veces no teníamos las herramientas adecuadas, el instrumental científico adecuado para comprobar qué estaba ocurriendo en nuestra mente, pero también en nuestras otras zonas de nuestro cuerpo. Si nos van pudiendo poner las imágenes, veremos que, por ejemplo, en la práctica continuada de mindfulness reduce en un 48% el riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Estoy hablando de ictus. Esto es del American Center de Nueva York. Bueno, pues un cardiólogo de ese centro, pero además está disminuyendo la presión arterial en hipertensos hasta el punto de tener que retirarles la medicación porque ya no la necesitan. Esto se ha comprobado en estudios. Cuando hablo de estudios no digo que hemos cogido a 5 o 10 personas y hemos visto lo que ocurre. Estamos hablando en estudios, en algunos casos, de 500, 600, 1000, 2000 una estudios. Muestra exacto, suficiente. Cuando cogemos una muestra suficiente y además todas esas muestras tienen después un grupo control, es decir, personas con idéntica situación que no practican mindfulness para ver en realidad qué está ocurriendo. O incluso, hablábamos en el último congreso que tuvimos en noviembre de mindfulness en la educación, hablábamos incluso de hacer que no solo no hicieran nada esas personas que tenemos como control, sino cualquier otro tipo de técnica para ver qué estaba ocurriendo. Y los resultados son absolutamente asombrosos. Tenemos resultados, como decía, en el corazón, en el sistema hormonal, si lo podemos ver. Nuestra melatonina es la hormona que mejor nos ayuda a conciliar el sueño. Pues las personas que están practicando mindfulness se ve un aumento de melatonina y la facilidad para conciliar el sueño, sobre todo en personas que tenían dificultades. Este estudio es del doctor John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts y, por supuesto, todos los estudios que aquí presento están publicados en revistas de prestigio a nivel internacional. Si no, no los traería aquí bajo ningún concepto. Vemos muchos beneficios y aplicaciones. Pero el del piloto automático, que soy yo, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo nos introducimos en esto? En mindfulness, bien. Bueno, podríamos hablar de muchos más. Tenemos cerebro, dolor, hay muchos. Hay una técnica muy sencilla. Fíjate que, o fijaos todos, a mis alumnos, tanto a los profesores que he formado, alumnos míos de clase, bueno, aquí tenemos uno maravilloso del cerebro con los cambios, que ahora veremos, a personas de la calle que han decidido estar conmigo o asistir a alguno de mis cursos. Fíjate que yo siempre les digo, hay personas que ponen música, hay personas... Yo intento que sea contigo, solo tú. ¿Para qué? Para que tu propia herramienta de gestión de emociones, tu propia herramienta de trabajo mindfulness, la puedas llevar consigo a todos sitios. ¿Qué trabaja mindfulness para eso? El anclaje. Yo a mi monoloco, a mi loca de la casa, la puedo trabajar llevándole el control a un punto determinado. Y lo importante no es que no pierda ese control. Lo importante es que me dé cuenta que me he marchado y vuelva. Yo recuerdo una de mis prácticas al principio que yo salí muy enfadada porque todo el mundo decía, ¿cuántas veces tal? Y todo el mundo no se había ido nada, yo me había ido otros 100, muchísimas veces. Sí. Decía, qué mal lo hago. Y me dijo mi primer maestro en mindfulness, Guillermo Miro, y me dijo, no, lo importante es que te has dado cuenta que te habías marchado y has reconducido tu mente, pero la has reconducido con afecto y con cariño, como trataríamos a un niño. Fijaos, si un niño se equivoca, le dices con cariño, cielo, ahí no se pone la mano.
Si nuestra mente se va cuando estamos practicando la meditación, con todo afecto y sin juicio le decimos, Carolina, te has marchado, Andrés, te has marchado, volvemos a nuestra tarea. Porque si a la mente la tratamos mal, nos va a responder muy mal. Porque igual no le apetece nada ahora concentrarse. Ella quiere divagar y ella quiere saltar de pensamiento en pensamiento. ¿Quieres que hagamos una pequeña práctica para todos los oyentes? Es decir, Carolina, antes de la práctica, es que tú has dicho la loca de la casa. Sí, yo pensaba así lo llamaba Santa Teresa de Jesús. Que la loca de la casa era la imaginación. Y ahora resulta que la imaginación tiene la gran competidora, que es la mente. Sí. Bueno, Santa Teresa, yo siempre había hablado el mono loco hasta que, como te digo, Antonio Mas dijo Santa Teresa de Jesús, la llamaba la loca de la casa, y a mí me fascinó. Dije, es verdad, ella quiere estar todos los días zascandileando, pero hay que ponerla a su momento. Vamos a la práctica, a controlar cómodos. La loca de la casa. Pero para eso le tenemos que dar un punto de anclaje. Bien. Le tenemos que decir, evidentemente estamos en televisión y no lo podemos agrandar, pero lo vamos a hacer muy, muy pequeñito. Fijaos que siempre intento que lo podáis hacer en cualquier lugar donde estéis, porque a veces tenemos algo que nos provoca tensión, que de repente el corazón late más deprisa, que de repente nos hemos enfadado, que nos podamos meter en cualquier lado, incluso en nuestro coche, en casa, en una habitación. Si estamos, yo te digo dónde ha sido el sitio más extraño donde yo he practicado mindfulness, no lo creerías. Igual lo cuento algún día. Fíjate que es muy importante la postura. Hay estudios, sobre todo en personas depresivas, donde se ha comprobado que si lo hacemos así, desgarbados, sin ganas y demás, no cambia casi nada. Sin embargo, si conseguimos tener nuestros pies perfectamente apoyados en el suelo, todas las personas que han trabajado, con las que yo he estudiado y a las que yo intento impartir mindfulness, lo hacemos descalzos, para notar muy bien nuestro suelo, nuestra tierra que nos sostiene. Hacemos un ángulo de 90 grados con la silla. Nuestras manos tienen que posar tranquilas en nuestras rodillas, que notemos su calor. Nuestra espalda no debe estar rígida, pero sí no agachada, calmada. Siempre digo que al principio es mejor tener los ojos cerrados porque nos permite una concentración mayor. Y cuando vamos avanzando siempre invito a tener una media sonrisa, porque las hormonas de nuestro cerebro serán diferentes. Nuestro cerebro es muy listo y entiende entre esto y esto. Y lo entiende desde bajándonos las defensas porque estás enfadado y cabreado, pues toma encima además, hasta poniéndonos un chute de endorfinas, que son nuestras hormonas propias de la felicidad. Es muy listo, pero también puede jugar con nosotros. Si queréis, cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una muy pequeña y fijaos, nos vamos a anclar en algo que viaja siempre con nosotros y que nos mantiene vivos, que es nuestra respiración. A mí me encantaría que buscases el punto donde mejor sientes tu respiración. Hay personas que lo notan en el abdomen, otras en el pecho, otras en las fosas nasales. Busca tu punto de anclaje, donde más notes tu respiración sin forzarla. Y lleva tu atención a ese punto de anclaje que mejor la notas. Solo te invito a que la observes, no a que sigas su recorrido, no, sino a que observes cómo tu abdomen se hincha y se deshincha, o cómo tu pecho se hincha y se deshincha, o cómo en tus fosas nasales sale un aire más frío, entra un aire más frío y sale uno más cálido. Presta atención a tu respiración ahí.
en el punto que hayas elegido. No importa si te vas, no importa si te marchas. La misión de tu mente es divagar. Lo importante es que con todo afecto le digas que vuelva a la respiración y te concentres en ella. Nota cómo el punto de anclaje que has elegido llena de nuevo aire, expulsa al viejo. Y ahora te invito a que seas consciente de tu postura, consciente de dónde estamos, y que cuando quieras abras los ojos. Muy cortita, porque es televisión y esta es más larga, pero uno de los puntos de anclaje fundamentales de mindfulness es la meditación centrada en la respiración. Cada uno elige un punto de anclaje y esta es una de ellas que podéis llevar siempre. Y antes de seguir con todos los beneficios, me encantaría enseñaros uno. Fijaos que en nuestros momentos de estrés hay una hormona que a nosotros nos hace muchísimo daño, que se libera muy fuerte, que es el cortisol, y que esa hormona nos impide hablar con propiedad, actuar con propiedad, pensar, razonar. A mí me encantaría enseñaros una técnica maravillosa. A mí me lo parece, son segundos. Y os invito a que apretéis muy fuerte el puño, todo lo que podáis, el puño derecho. ¿Vale? Imaginad que tenéis una ira enorme, estáis muy enfadados. Intentad respirar como si llevaseis la respiración a la mano y expirad desde ahí. Inspirad llevando allí el aire, expirad desde allí. Si lo veis, el puño se afloja. Si lo hacéis bien, el puño se va aflojando. Ese ejercicio que en momentos que estéis muy apurados, de angustia, de tensión, de estrés, lo hacéis 5 o 6 veces, vuestro nivel de cortisol va a bajar, vuestro corazón va a empezar a latir más despacio y vais a notar un confort que os permitirá seguramente tomar decisiones que en momentos de ira y de ofuscación no podríais. Bueno, podríamos hacer muchísimos ejercicios, Sí, pero sí. suficiente para ver cómo tenemos que funcionar, para que nuestra mente rija nuestra vida, que en definitiva es lo que pretendemos. No es así. Mindfulness pretende que con la concentración rijamos nuestra vida. Sobre todo que nos aprendamos a conocer y a responder ante todo tipo de situaciones, casi que nos adelantemos ante un claxon que nos pita furioso. Nuestra amígdala, ¿cómo respondería? Con furia posiblemente. Es un ataque externo, ya no sabe de qué tipo. ¿Qué hace mindfulness con nuestra amígdala? Antes hemos visto yo creo que estaba la foto, nuestro cerebro, aquello que pensábamos. Sí, si lo podemos ver. Lo podemos ver. Sí, ahí lo tenemos. Pues lo que hemos comprobado es que nuestra amígdala se hace más pequeña y nuestra corteza prefrontal, la que emite el racionamiento, el juicio, funciona mejor y mantiene unas interconexiones mejor con ella, con lo cual nuestra respuesta también va a ser mayor y más adecuada. Eso no significa que de vez en cuando perdamos los nervios como todos, ¿no? Pero sí significa que posiblemente ante situaciones más adversas o no, lo vivamos de distinta manera. Y por supuesto que ante situaciones maravillosas las veamos con mayor plenitud. Yo descubrí a una persona que por fin vio las estrellas en una madre. Bueno, perdonadme, esta foto es tan fantástica. Fijaos, Vinyamala Barch ha publicado 2 estudios en 2015-2017. Tuve la fortuna de compartir con ella un tiempo porque vino a una conferencia en el Hospital de la Paz, porque mindfulness ya se aplica en el Hospital de la Paz en la unidad del dolor. Fijaos que el dolor real
el dolor real, que no el sufrimiento. Es un 15% de ese sufrimiento nuestro. El 85% es sufrimiento que con mindfulness podemos trabajar. Por supuesto, hay cosas que siempre nos van a provocar dolor. La enfermedad, la muerte, la vejez puede que nos provoque dolor, pero podremos trabajar con mindfulness sobre ese 85%, que es un sufrimiento secundario nuestro. Ese le podemos gestionar a través de mindfulness. Y también podemos hablar de aplicación en los centros escolares, sí. en el aula. Sí. La mayoría de los alumnos están desconcentrados. Absolutamente, totalmente absolutamente. Desconcentrados con la visión del profesor. Sí. Pueden estar centrados en otras situaciones, en otros temas, sí, claro. pero desconcentrados. El alumno necesita concentración para aprender. Esta es la idea. Y sobre todo necesita que su corteza prefrontal esté bien. Fíjate que mindfulness lo hemos llevado al aula, lo empezamos a llevar al aula unos pocos locos. Yo siempre digo que unos pocos locos. Ya es asignatura obligatoria en un colegio concertado de Málaga, por ejemplo. Algunos ya lo llevamos en Andalucía y en Castilla-La Mancha, en muchos centros escolares, y el estudio lo presenté junto a Javier García Campayo de la Universidad de Zaragoza, que para mí es una de las 3 figuras absolutamente de referencia en España. Para mí es la que más, aparte porque ha sido mi tutor de máster en mindfulness, de experto universitario en mindfulness. Presenté con él un estudio hecho en 650 alumnos, que creo que es un referente entre 10 y 12 años, y vimos que después de 8 semanas de practicar mindfulness con ellos, hemos tenido una reducción de sus niveles de ansiedad en más de un 50%. Si reducimos la ansiedad en el alumnado, aumentamos la concentración. Y sigo haciéndolo. He vuelto al aula, Andrés, que aún no te lo he dicho, y sigo con mis alumnos practicando mindfulness. Además con alumnos con muchísimos problemas, es enriquecedor, pero también ha habido un beneficio, han aumentado sus notas, ha aumentado su capacidad y hay un beneficio con el profesorado que también lo está practicando. Hubo una pregunta que dejé aparcada, teóricamente. Dije, no te digo ni el contenido, pero te lo puedes imaginar. Cuando hablamos de este tipo de técnicas, sí, siempre lo identificamos con sociedades como la India, sociedades orientales. Esto puede ser cosa de ciertos grupos, de un poco locos, un poco... claro, hay que tener cuidado, algún no instruido, hay que tener cuidado por el daño que podemos hacer a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras personas. Esta es mi pregunta. ¿Cómo aclarar esta duda mía, que yo lo hago solamente para que se pueda aclarar el contenido y el tema? Mira, al final voy a poner mi correo electrónico y os podré informar de más actividades. Yo creo que ha sido o es... algunos lo han tomado como una moda, nada más lejos de la realidad. Sí. Hay personas de todo tipo de creencia y también absolutamente no creyentes que lo practican. Tenemos desde sacerdotes, creyentes, religiosas que practican mindfulness, tenemos budistas que también lo hacen, personas que no tiene nada que ver. Estamos hablando de una serie de prácticas formales e informales, porque también practicamos mindfulness, paseando por el campo y decimos cómo hacerlo, y comiendo y enseñamos a cómo hacerlo, y escribiendo e intentamos enseñar cómo hacerlo. Estamos hablando de una forma posiblemente de vida, apoyada en una serie de técnicas con evidencia científica. Otra cosa que es verdad que mindfulness fue una palabra que se trajeron de la India, que no hubo traducción, conciencia plena, y que lo dejamos. Pero hay personas que tienen, yo conozco a un sacerdote que tiene un pequeño altar donde lo practica. Sí, conozco a personas, tengo un libro maravilloso. A mí me agradaría este es Pablo Dors. Pablo Dors, su biografía del silencio, tiene más libros publicados. Pablo Dors es un sacerdote católico, escritor y por expresa designación del Papa Francisco es asesor cultural del Vaticano. Además fundó una asociación de amigos del desierto. Hay frases maravillosas en este libro que yo os invito. A mí me impresionó porque él escribe cómo él empezó
a meditar, porque como su fin último en la vida era como que le tenía absolutamente, él decía, como yo sacerdote, solo mi fin va a ser famoso como escritor. Dice, ahora eso ya no me importa nada, y empecé a meditar. Fijaos que lo escribe maravillosamente bien, porque escribe, ahí algunos pueden encontrar a Dios, otros podrán encontrar. Es que no nos metemos con quien puedan encontrar nadie. En mis clases, en todo lo que practico, no hay nada y está vacío. Y respeto a quien ponga cualquiera, es decir, en mi casa, cuando medito, pues ya estará quien tenga que estar, ¿no? O a mí me acompañará quien me tenga que acompañar. Sí, sí. Pero estamos hablando de unas prácticas con una evidencia científica. Estamos hablando de un montón de empresas que ya las han instaurado para aumentar su capacidad, su nivel de la empresa. Cualquier persona que quiera vivir mejor, sentirse mejor, autoconocerse, que lo practique. Tenías, de verdad, en la conferencia de Antonio Mas, esto me da mucho pudor decirlo, cuando habló de mindfulness y cristianismo, yo acabé llorando y dije, qué pena que por culpa de muchas personas que no conocen, que no se han formado, que han hecho un curso y dicen que imparten mindfulness en un gimnasio, se desvirtúe la realidad de una serie de técnicas con una evidencia científica maravillosa. Es como decir que, bueno, cualquiera puede, por Dios, entendamos, ¿no? Cualquiera puede ser fisio. No, no, es que hay que tener mucho cuidado en qué manos nos ponemos porque trabajamos cerebro. Entonces yo sí que pido que todo el mundo... Cuando, esto puede ser un mensaje último y acláralo, acláralo. Ahí bueno, yo sí. Me gustaría, sí que vamos a empezar una serie de prácticas también en Torrijos, Toledo. Está en el último, he puesto mi correo electrónico. Si alguien quiere hacer algún curso online, si alguien quiere formarse, si alguien quiere algún libro, aquí tengo, bueno, este es de Javier García Campayo, este es un libro muy sencillito para iniciarse. Bueno, este es mi correo, cpl.mindfulness@gmail.com. De verdad, para cualquier pregunta, empezaremos próximamente nuevos cursos en Torrijos, en una clínica de una fisioterapeuta, bueno, pues que confío en mí y que yo confío en ella, en Clínica Dina, en Torrijos. Pero que hay personas que de verdad están formadas, pero que tengamos mucho cuidado, porque vamos a trabajar a nuestro cerebro, vamos a trabajar nuestra mente, vamos a cambiar conexiones neuronales, y eso significa que podemos encontrarnos con alguien que nos gusta, es decir, nuestro propio yo, o quien no, pero nuestro instructor, la persona que nos da ese curso, esa charla, debe llenarnos de herramientas que nos permitan autogestionarnos, saber cómo vivir la vida mucho mejor. Carolina, con esa frase tan maravillosa terminamos el programa. ¡Qué corto, Andrés! Siempre, claro, es una pena porque el tiempo se nos va. Y te agradezco esta segunda venida al programa con Mindfulness. Siempre que haya alguna novedad, sabes que este estudio está abierto a tus orientaciones y a esa práctica tan bonita que hoy nos has iniciado, porque realmente lo más noble de la persona es saber cómo uno es y conocerse a sí mismo. Aunque tardemos años, ¿eh? Sí. Yo he tardado muchos, sí. Pero aunque tardemos... Con esa idea terminamos el programa y amigos, ya ven ustedes que Huella de Nuestro Tiempo, aunque termina por el tiempo semanal, pero sin embargo, la semana que viene también hay otro programa y Huella de Nuestro Tiempo siempre está con ustedes. Muchas gracias.